tristeza, falta de ánimo y aislamiento, síntomas de un problema que llamamos depresión y que parecen ser cada día más frecuentes. El estado de ánimo es una función de la psicoactividad y ahí podemos encontrar muchas respuestas a la depresión. Solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas, psiquiatras especialistas en psicoactividad. Hoy dialogamos sobre un trastorno del estado de ánimo que antes de la pandemia ya tenía el podio en problemas de salud que incrementaban sus cifras, reflejado en las sociedades que estudian sus poblaciones en datos sobre actividad laboral, rendimiento educativo y violencia, suicidios, uso de sustancia y otros. Hablaremos sobre la depresión, sus síntomas y cómo entender de qué se trata, sobre sus complicaciones y sobre todo acerca de la manera efectiva de tratarla. Y es importante hablar sobre el tema, hablar sobre depresión, porque este trastorno comparte un vínculo con un tema del que venimos dialogando, la ansiedad, y en tiempos de incertidumbre ambas vienen en incremento permanente. En el podcast Estar Feliz hablamos sobre la manera en que la ciencia clasifica lo relacionado al ánimo. Hablábamos de las emociones, los sentimientos y una especie de intensidad o energía llamada estado de ánimo. La depresión es justamente un descenso de esta función en el cerebro y la tristeza no es el único síntoma y no todas las personas que padecen de depresión logran identificarla. Muchas veces se inicia con aburrimiento, sensación de vacío, fatiga, un dolor físico que no entiendo. Además, puedo padecer de insomnio. Esto hace que muchas personas sientan incertidumbre y miedo a estar enfermos. La depresión además involucra un descenso cualitativo en casi todas las funciones psicoactivas, como la memoria, la concentración y la capacidad de planificación. Y este descenso del estado de ánimo además involucra una pérdida de la capacidad para sentir placer. Quizá tenga una relación con que el estado de ánimo en una persona no siempre es el mismo y transcurrir la vida nos vamos acostumbrando a sus variaciones, porque nuestro cerebro está de manera permanente enfrentando la realidad. Cuando hablamos de incertidumbre y ansiedad, mencionamos el consumo de recursos psicoactivos como la adrenalina y la serotonina, y de la forma en que el cerebro funciona reuniendo datos para predecir el entorno e interactuar en él intentando hacer eficiencia en el camino. Y también que las alarmas, como la alarma de adrenalina, servían para cuando el acontecer de un evento se distancia entre lo previsto por el cerebro y la realidad al ocurrir, es decir, el acontecer, como cuando una persona camina por la calle y pisa un ladrillo suelto. Adaptarse implica entonces el uso inesperado de recursos. Entonces, podemos decir que si las alarmas del sistema se usan de una manera muy frecuente, tarde o temprano los recursos de los que se dispone para activarlas comenzarán a perder intensidad. La ciencia ha investigado, por ejemplo, la conducta de soldados en el frente de batalla y como resultado muestran que el mismo soldado que en los primeros días está atento, activo y sosteniendo un instinto de sobrevivencia, en un lapso de solo 3 meses se comportaba como alguien que apenas se alteraba al escuchar una detonación. Es decir, la intensidad misma del instinto de sobrevivencia gestionadas por adrenalina pueden agotarse y por muchas razones, como por ejemplo el enfrentar enfermedades, el realizar cierto tipo de tratamientos con corticoides, estrógenos y otros, y los problemas en general. Lo que dices podría pensarse como una economía monetaria, donde la eficiencia en el gasto genera bonanza y el cerebro se premia con mejor ánimo cuando consigue hacer hábitos eficientes. Pero, por si alguna razón, como una enfermedad,
problemas en el entorno, duelos o el simple cansancio del sistema, es decir, un incremento en la necesidad del gasto, el resultante será una especie de reajuste presupuestario a todas las demás funciones. Al hablar de pánico, usamos el ejemplo de una persona perseguida por un tigre. Y en este caso podríamos agregar que si una persona es perseguida por varios tigres, es decir, si el evento que enfrenta es excesivo en cuanto a frecuencia e intensidad, eventualmente el cerebro podría tomar la decisión de dejar de escapar y refugiarse en una cueva, es decir, recortar la actividad con la que enfrenta el evento. Y dentro de esta cueva, la persona modificará ritmos de sueño, apetito y sus impulsos. Probablemente también cambiará su manera de socializar, producto del aislamiento y de la menor comunicación. Además, en el afán de optimizar los recursos, el cerebro disminuirá otras funciones como la memoria a largo plazo, la capacidad de planificación y sentir placer en general, un síntoma que llamamos anedonia y se experimenta como no poder disfrutar de actividades que previamente sí se disfrutaban. Por esta razón decíamos que la tristeza no es necesariamente la manifestación más importante de la depresión, como en cambio sí lo es la disminución de energía mental y la disminución de sus recursos. En un momento hablaremos un poco de cómo puedo hacer para reponer estos recursos. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo y también a través del Facebook con @quemepasapsicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. En nuestra experiencia, muchas personas pasan años en un estado de depresión sin darse cuenta o sin buscar la ayuda profesional necesaria, e intentan vencer los síntomas de una forma voluntaria, muchas veces por el estigma de la psicoactividad y su equilibrio. Y en estos temas intentamos siempre reivindicar los derechos que tiene el cerebro y por lo tanto la psicoactividad, de comportarse como cualquier otro órgano del cuerpo humano, y así como reconocemos que los demás órganos pueden padecer enfermedades, también el cerebro, que como todo órgano es resultado de la genética y además está expuesto al medio ambiente, puede padecer de lesiones y enfermedades que afecten a la psicoactividad. E insistimos tanto en esto porque por un lado es verdad que muchas depresiones que atendemos son el resultado de problemas de ansiedad, de duelos y de dificultades en el presente de las personas, pero es importante señalar que la aparición de cualquier enfermedad en el cuerpo podría desencadenar un estado de depresión. Entonces, también atendemos personas en las que la depresión se manifiesta de manera esencial y no necesariamente hay una explicación o causa evidente para la persona que la padece. Entonces, lo verdaderamente útil en la depresión es tratar la manifestación más que dar vueltas buscando la causa. También la depresión puede ocurrir en niños y manifestarse con cambios de conducta, y también ser indistinguible de enfermedades en el otro extremo de la vida, como la demencia Alzheimer cuando se inicia. Por eso, lo importante es conocerla y tratarla a tiempo. La ciencia que investiga la economía de los recursos del cerebro nos dice que las actividades de planificación, memoria a largo plazo, concentración y estado de ánimo en general está en manos de una sustancia llamada serotonina. Por eso se la conoce como la hormona de la felicidad. Quizás llegue el día en que se la pueda conseguir en el supermercado, pero hoy no es posible de adquirirla y tomarla de manera directa e ingresarla directamente a nuestro cerebro. Es posible que incrementarla sea posible mediante actividad física, una dieta saludable y terapias, pero esto requiere de tiempo y sobre todo de generar hábitos.
Afortunadamente, la medicina ha incorporado hace unos 50 años un grupo de medicamentos que se dedican específicamente a mejorar la eficiencia de la serotonina en el cerebro. El primero y más famoso, la fluoxetina, que hoy es solamente un miembro más de una amplia familia que no ha dejado de mejorar en seguridad y buenos resultados. Y voy a agregar que en nuestra experiencia, y dado que no existen dos personas con el mismo nivel de depresión, el tratamiento puede requerir otras herramientas como los ansiolíticos, estimulantes de todo tipo y en algunos casos otro tipo de sedantes. Lo que en nuestros días, y considerando el avance de la ciencia, debería disminuir son los casos en los que no se considere a la depresión un problema o no se acceda a medicamentos para tratarla. Porque sobre depresión, toda forma de terapia es complementaria al tratamiento médico. No se le podría hacer fisioterapia ni rehabilitación a una persona que tiene un hueso roto mientras está roto, mientras la fractura está inestable. El mundo de las palabras y las interpretaciones no tiene la misma importancia que el objeto de la realidad, en este caso el órgano llamado cerebro. Y cuando el cerebro padece de una depresión muy intensa, el desánimo y la disminución de funciones que le sirven para enfrentar el entorno, también pueden verse afectadas la construcción de ideas y pensamientos, pudiendo estos padecer de alteraciones. Por ello, en los cuestionarios para evaluar depresión y estado de ánimo, siempre se incluyen preguntas sobre ideas de muerte o pensamientos suicidas, porque la complicación más temida e inesperada de la depresión son las ideas y un potencial intento suicida. Por eso insistimos en la importancia de conocer sobre la depresión y entender que a veces solo aconsejar a una persona es no actuar sobre la causa de la depresión. Y esto es como pedirle a una persona que modifique su ánimo y la psicoactividad de una manera voluntaria. Y eso no es posible. Así como tampoco es posible controlar y curar otras enfermedades del cuerpo como la diabetes o la presión alta. Sí es importante que tengamos voluntad en poder generar hábitos saludables que ayuden a mejorar mi salud en general. Sí, exactamente. Y un apunte final antes de llegar a las conclusiones es que si la evolución hizo que el cuello de la jirafa crezca y la necesidad de hacerlo fue su motor, el cerebro humano es nuestro órgano más evolucionado y lo es justamente porque enfrenta la complejidad llevando al límite sus capacidades. Por ello, muchas personas muy proactivas y con gran capacidad de planificación e inteligencia padecen de depresión, no por debilidad, sino por lo contrario, por la manera intensa en que sus cerebros enfrentan el reto de predecir y planificar la realidad, además de la intensidad con que desencadenan sus alarmas. Los tratamientos médicos para enfrentar la depresión son un buen ejemplo de la manera en que el cerebro humano logra adaptarse y avanzar, encontrando herramientas para ayudarse en su trabajo, en aquello que al mismo tiempo da felicidad al órgano y por tanto a cada uno de nosotros, buscar el mejor balance de la psicoactividad. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. La depresión no es sinónimo ni se manifiesta exclusivamente con tristeza. Es un descenso de muchas funciones psicoactivas e involucra cambios en hábitos como dormir y alimentarse, memoria y capacidad para disfrutar. Existen tratamientos efectivos para tratarla y es importante conocer sobre el tema porque a pesar de lo eficiente de esos tratamientos, sus complicaciones pueden generar desde desadaptación hasta ideas de suicidio. Es una razón por la que vale la pena considerar al cerebro como un órgano más del cuerpo con los mismos derechos. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.
Hemos escuchado el diálogo entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Te invitamos a contactarte con nosotros a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo y de nuestra página del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasa psicoactividad. Si quieres sugerirnos algún tema que sea de tu interés para poder desarrollarlo, no dudes en escribirnos y dejarnos tu comentario. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí, en ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.